Bienvenidos a Luna Zen, Dormir con Intención, un podcast que te permitirá reconectar con el poder transformador del descanso. Te quedas con Akira Corrales. Bienvenidos. Hola, hola amigos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Luna Zen, Dormir con Intención, donde exploramos herramientas, consejos, rituales, todo enfocado a tu descanso consciente y a transformar tus noches en una paz y serenidad. Y bueno, yo soy Akira Corrales y hoy tengo una invitada muy especial. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, porque precisamente vamos a conectar esta parte de lo que es el cuerpo, la respiración y el descanso. Y estos son los hipopresivos. Así que tal vez has escuchado esta palabra, pero la relación es un poquito más con la parte de abdomen, de piso pélvico. Pero ¿sabías que también estas técnicas pueden ayudarnos a relajarnos profundamente y preparar nuestro cuerpo para dormir mejor? Pues bueno, el día de hoy nos acompaña Giselle Ibáñez, entrenadora física para la salud y Master Coach en hipopresivos. Así que estoy súper contenta de tener aquí a mi amiga Gis, que es una experta en todo este tema y que nos va a dar precisamente por aquí una parte de toda esta información tan interesante de lo que son los hipopresivos. Gis, pues bienvenida, te agradezco mucho tu tiempo y que pues puedas compartir con nosotros, como dicen, toda esta sabiduría y toda esta experiencia y camino que has tenido en la práctica de los hipopresivos. Muchas gracias. Y pues bueno, antes que nada quiero empezar justamente preguntarte, porque a lo mejor habrá gente que no haya oído esta palabra, ¿qué son los hipopresivos? Los hipopresivos, como su nombre lo dice, se refiere a hipo, descenso, presivo, presión. Es un entrenamiento, una práctica física que va a combinar entrenamiento postural con entrenamiento respiratorio, enfocado en trabajar nuestra musculatura profunda del cuerpo, lo que es la faja abdominal, el suelo pélvico y los erectores espinales. Okay. Va a tener esta característica de hacer un descenso de presión interna buscando activar esta musculatura, porque esta musculatura es involuntaria, casi en un 80%. Entonces necesitamos acceder a ella por medio justamente de la postura y la respiración. Y bueno, trabajando con esto tenemos objetivos principales como tonificar esta musculatura y promover la funcionalidad correcta de esta musculatura. Bueno, que yo ya tuve la oportunidad de ir precisamente a sus clases y ese tipo de entrenamiento y que la verdad, yo creo que todo mundo, ¿verdad?, debería de practicar los hipopresivos justamente por todos los beneficios que se obtienen, que ahorita más adelante se los iremos diciendo puntualmente. Pero antes de esto sería interesante saber también cómo llegaste tú justamente a esto de los hipopresivos. Siempre me he dedicado al entrenamiento físico, pero un detonante para mí pues fue mi embarazo, mi primer embarazo y particularmente pues más bien la vivencia del posparto, donde al yo reincorporarme a mi práctica física regular, pues yo empecé a vivirlo, digamos que no me sentía bien, no me sentía físicamente igual, sintiendo, por ejemplo, dolor de espalda baja, pérdidas de orina, problemas intestinales, o sea, inflamación. Y que después de, en mi posparto, haber quedado con el abdomen plano, yo empezaba a observar que con la práctica física empezaba a abultarse mi abdomen hacia adelante. Okay. Entonces yo decía, no, esto no puede ser. Y lo que escuchaba mucho alrededor era una normalización. De, esto es lo normal, es que ahora es mamá. Como parte de una, tal vez como de una factura que uno tuviera que pagar por haber sido mamá. Y la verdad es que pues no, yo no la compré no. Sí. Y yo dije, no, tiene que haber algo para que yo regrese a ser la que era antes. Claro. Y la primera persona que me mencionó los hipopresivos en mi vida fue mi mamá. Okay. Dijo, pues que hay unos abdominales hipopresivos y yo de ahí investigué, son técnicas españolas, me puse en contacto y bueno, pues así es como empezó este caminar desde hace 11 años. Fue por ella al final. Y pues un poco platicándole mi sentir, pues ella fue que me menciona este término que
pues era como pues muy Sí. raro. Y que yo también rescato mucho que dentro del entrenamiento físico, pues te hablan mucho de lo que es el impacto articular y el impacto vertebral, pero nunca te hablan de la presión interna, de qué está pasando por dentro de tu cuerpo cuando haces esfuerzos, cuando haces práctica de impacto y esfuerzo. Y tiene que ser un elemento, porque cuando ya vemos estos factores de la importancia, la relevancia que tiene esta musculatura que estabiliza, que protege los órganos y que se encarga del funcionamiento, yo hago mucho la comparación que es como una orquesta. Esta musculatura tiene que trabajar en sinergia, tiene que estar toda orquestada en sinergia y trabajar toda igualita, afinada, ¿no? Cada una por su lado. Si una no lo hace bien, nos desafina todo el funcionamiento de la orquesta y entonces empezamos a tener un problema de salud. Y a veces no conocemos que viene desde ahí. Claro, y entonces quiero imaginarme que, o sea, de esto que tú me platicas, que ahorita que hablabas del posparto, o sea, ¿qué fue lo que cuando ya tú empezaste a practicar los hipopresivos, qué fue lo que más te sorprendió? Por ejemplo, cuando yo fui a la primer certificación, algo que a mí me impactó muchísimo, bueno, fue esto, de tantos años de entrenamiento y de haber tomado una preparación como entrenadora y que eso yo lo desconocía. El impacto hacia el suelo pélvico, el costo hacia el suelo pélvico. Entonces, cuando yo vi los videos, vi las estadísticas, pues en mí cayó como una conciencia de decir, o sea, no solo levanté la mano de decir yo soy parte de esas estadísticas, sino de poder rescatar que tenía muchas alumnas que yo conocía que tenían problemas, por ejemplo, de incontinencia, y en ese momento yo desconocía que yo podía estar aportando a ese factor. Claro. Entonces para mí eso fue como brutal, o sea, la verdad es que me explotó la cabeza y cambió por completo, no solamente pues mi carrera de entrenadora, sino también mi filosofía del entrenamiento cambió por completo en ese momento. Yo tomé, a las 2 semanas yo tenía el siguiente entrenamiento, la siguiente nivel de formación. Entonces te miden, ¿no? Y te hacen unos tests, ¿no? Unas valoraciones de competencia abdominal, diástasis, etc. Y mi sorpresa fue que en 2 semanas, o sea, yo ya había bajado 2 centímetros de cintura. Ok. Y no lo digo por el tema, o sea, bueno, podría uno verlo por el tema estético. Sí, claro, ¿no? Pero yo siempre les comento a mi gente, cuando esto ya se ve por fuera, es que ya trabajó por dentro. Entonces, dimensionando lo que ya estaba pasando por dentro en mis órganos, el reacomodo, el tema de diástasis, porque yo en ese momento desconocía el término y pues tenía una diástasis que era la gran responsable de muchos de los síntomas que te mencioné hace un momento. Y era por eso es que estaba logrando como esta compactación. Yo lo empecé a entrenar para mí con las indicaciones que me estaban diciendo, pero yo tenía a mi hija chiquita y la llevaba a estimulación temprana y pues las mamás que nos veíamos ahí pues cada semana, pues me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque yo quiero. Yo en total, o sea, digamos o sea, de principio a todo lo que reduje de cintura, porque eso es algo que es acumulativo. Paulatino. En total, o sea, yo reduje 12 centímetros de cintura. ¿Cómo crees? En total ya pero te estoy hablando pues de 1 año de trabajo. Y es un corto tiempo para que sean como dices. Yo con mi hija subí mucho de peso, subí 22 kilos. Sí, justo fíjate, yo a lo mejor no tenía la oportunidad de conocerte antes por otras conocidas que sé que sí te conocieron años atrás. Precisamente dicen eso, o sea, tú eres una y otra, o sea, el día de hoy, y que dicen, wow, o sea, porque de verdad, pues tienen que ver acá su cuerpazo que tiene y cómo esto ha cambiado y como dices, o sea, gracias también a toda esta parte que tú ya has estado haciendo de los hipopresivos, pero qué interesante ver hasta justo esta parte de cintura y demás, ¿no? Yo digo mucho que el tema estético es una plusvalía de lo que te da el entrenamiento. O sea, porque cuando tú ya ves, he tenido, oportunidades de valorarlo desde otra perspectiva, ¿no? A finales del año pasado, yo tuve una cirugía por una lesión y por desgracia en la cirugía tuve doble perforación de pleura. Entonces, bueno, pues fue una emergencia, ¿no? Compromiso pulmonar y pues al final yo me dedico a esto que es entrenamiento respiratorio.
Y a los 15 días me hacen una valoración en Guadalajara, un fisioterapeuta cardiopulmonar, para ver los daños o las implicaciones funcionales a nivel de pulmón. Y en 2 semanas después del neumotórax bilateral tenía 106% de capacidad pulmonar. Entonces el propio fisioterapeuta, o sea, así literal, me dijo: bendito entrenamiento que haces. Porque después del compromiso estás mejor que una persona. Entonces él me decía, ya son 120, ¿no? Y entonces la merma de la emergencia quirúrgica, pero te lleva por arriba del promedio aún así. Uh-huh. Entonces realmente yo en ese momento no había dimensionado lo que estaba acumulando, por decirlo así, a nivel de salud. Entonces al final pues sí, el tema de estético pues es una plusvalía a lo que uno va acumulando de salud. No, pues sí, súper interesante todo esto que mencionas, y justamente lo que decías, creo que aquí en los hipopresivos algo que es clave es esto de la respiración, ¿no? Porque finalmente la respiración es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y que va ligada también con lo del sistema nervioso, ¿no? Sí, yo digo, ahora que también me dedico a esto, creo que la respiración está subestimada. Uh-huh. La respiración la damos por hecho. Exacto. Porque la hacemos y porque ahí está. Exacto. Y damos por un hecho que nuestro cuerpo siempre va a priorizar sobrevivir, entonces siempre va a buscar los mecanismos para respirar. Pero tenemos que entender que la respiración siempre va a mostrar la historia de nuestro cuerpo. Okay. Porque responde a cómo me siento y a cómo está mi cuerpo. Siempre va a estar ligada desde las dos perspectivas. Entonces, justamente la respiración a nivel de diafragma, que es el principal músculo respiratorio, que es una parte que trabajamos en los hipopresivos, pues es el gran desconocido. Realmente no conocemos o creemos que solo está ligado hacia la respiración. Pero si mi diafragma, que tiene una respuesta emocional, es un músculo emocional, es una de sus características que a mí, digamos que me apasiona esa parte, está conectado con el nervio vago. Entonces es el que le dice a mi cerebro cómo estoy. Okay. Uh-huh. Entonces si yo me siento triste, voy a respirar diferente. Si yo me asusto, voy a respirar diferente. Si yo me enojo, voy a respirar diferente. Entonces mi respiración es como lo que cambia primero ante mi estado emocional, ante mi estado anímico, y es el que le da la información al cerebro, y el cerebro, en función de esa respuesta respiratoria, será quien orqueste los neuroquímicos que va a segregar hacia mi cuerpo. Entonces va a venir la respuesta en función de cómo está mi respiración. Me enoja, bueno, pues voy a soltar adrenalina, cortisol. Estoy relajado, me siento en calma, mi frecuencia cardíaca disminuye, voy a soltar dopamina. Entonces empieza, va a haber, la respiración tendrá este mecanismo de orquestar, de balancear mi sistema nervioso. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Y en la parte autónoma, pues entonces será el ajuste que vendrá a consecuencia. Y quiero pensar que aquí justo que es lo que nosotros platicamos, toda esta parte del sueño. O sea, tú obviamente recomiendas los hipopresivos para antes de dormir. Aquí los hipopresivos, pues es un entrenamiento respiratorio. Dentro de los hipopresivos, nosotros por esta característica de que dependerá, o sea, es difícil decir sí o no, porque todo, diría yo, depende. Uh-huh. Depende de quién. Ok. Sí, porque en función de cómo te resulte a ti, porque tú vas a tener una respuesta diferente que yo. Uh-huh. Porque tu respiración es diferente a la mía. Claro. Entonces ese patrón respiratorio dependerá de si tu respiración es funcional, pues tal vez vivirás los hipopresivos desde una sensación de ¡ay, qué delicioso! Que estoy descongestionando mi cuerpo desde adentro, que estoy movilizando desde la parte profunda de mi columna, que estoy mejorando mi circulación y que puedo lograr que mi frecuencia cardíaca pues disminuya. Así lo vivo yo sí los hago en la noche. Sin embargo, hay personas
que por este equilibrio que genera a nivel del sistema nervioso, al contrario, tienen como si generaran energía, se sienten más enérgicos. Okay. Uh-huh. Es porque como el ejercicio, ¿no? Lo que va a hacer es estabilizar mi sistema nervioso autónomo. Entonces, tengo que ver cómo me resulta. Entonces, si yo lo hago en la noche, tendría que ser 2 horas antes de dormir. Yo recomiendo en las pláticas que he tenido de lo del sueño que el ejercicio se haga 2-3 horas antes de la hora que vayas a dormirte, porque finalmente el ejercicio también te libera cierta dopamina y demás, y pues al rato te da más energía y pues no te permite estar en estado de calma, ¿no? Que es lo que queremos, que a lo mejor es justo lo que tú dices ahorita. Exacto. ¿no? Entonces, todo dependerá, ¿no? de cómo me sienta yo. Hay otras personas, por ejemplo, yo sí lo hago, porque a mí sí me genera una sensación como muy placentera y siento una relajación muy profunda en mi cuerpo después de hacer los hipopresivos. Uh-huh. Y aparte, bueno, aquí yo tengo también un trastorno del sistema nervioso autónomo que se llama disautonomía, que justamente esas respuestas autónomas del sistema nervioso que regularmente en el cuerpo lo harían automático, a mi cuerpo le cuesta el doble. Entonces yo además lo tengo recomendado como tal en la noche para facilitar ese equilibrio dentro de mi sistema nervioso. Okay. Entonces para mí es una herramienta de equilibrio del sistema nervioso. Entonces al final pues tenemos que entender que cualquier respiración que nosotros estemos generando va a generar una respuesta en mi sistema nervioso. La inhalación, todo lo que es inhalación, corresponde o estimula mi sistema nervioso simpático. Uh-huh. El sistema nervioso simpático pues es el automático, es el que va a ir hacia el cerebro primitivo. Exacto. Al reptiliano. Y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? a la calma, equivale a la exhalación. Entonces, el entrenamiento respiratorio, todas las técnicas respiratorias van en búsqueda de un objetivo. Entonces, ahí es, aunque los hipopresivos trabajan la exhalación al doble de la inhalación para lograr ajustar, equilibrar, porque si metes una de las pautas, que es la apnea, se hace con un gesto inspiratorio. Entonces, es más simpático. Entonces yo me aseguro de una exhalación larga para el equilibrio del sistema nervioso. Okay. Entonces, en teoría, tendrías que terminar equilibrado. Uh-huh. El problema es si de origen tu patrón respiratorio sí lo permite. Porque si yo ya tengo por ejemplo, una respiración, una parte inspiratoria muy superflua, mi respiración en la parte de inhalación no es muy funcional, e inspiro muy superficial, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Casi siempre, pues, es porque nuestro diafragma está también muy tenso. ¿Te acuerdas que te decía? Es que el diafragma tiene una respuesta emocional y es involuntaria. Cuando yo me asusto, me tenso, me estreso, mi diafragma se baja y se aprieta. Se contrae, Esta ¿no? sensación que dicen del nudo en el estómago no es en el estómago, es en el diafragma. Okay. El diafragma se tensa, se aprieta y se desciende. Entonces mi respiración cambia inmediatamente, empieza a ser más superficial. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces nos sorprendemos en el día. O sea, ¿cuántas veces tenemos un episodio de estrés porque el tráfico, porque tengo que ir a trabajar y se me hace tarde, porque llegó tengo que pagar ¿no? la cuota de la luz, o sea, todos los servicios? Entonces, en realidad ahorita pues estamos viviendo un estilo de vida de estrés crónico. Eso te iba a decir, muy acelerado. Uh-huh. De un estrés crónico donde el estrés no es que sea malo, o sea, al final es una respuesta ante una amenaza. Uh-huh. Es automático ante una amenaza que, pues, a mi sobrevivencia, a lo que me permite vivir. Entonces, una amenaza será que no me alcance el dinero, que pierda mi trabajo, una ruptura amorosa, perder a un ser querido. Exacto. O sea, todo lo que a veces es como más evidente, ¿no? Como cuando es un estrés agudo. Uh-huh. Pero vivimos en el día con un estrés crónico
Y el problema de vivir en un estrés crónico es que mi cuerpo ha perdido la capacidad de la respuesta al estrés, que es para lo que debería servirme. Me debería avisar que estoy en amenaza. Para eso sirve el estrés. El problema es que estoy en amenaza constante. Eso te iba a decir, y no puede estar siempre, porque obviamente un estrés crónico, como lo mencionas, y estas amenazas así, pues es donde sube la famosa hormona, la del cortisol, ¿no? Así la es. del estrés, Y que entonces justamente nos ya trae otros vivimos, estragos ya de cosas de salud, ¿no? De cuestiones inmunológicas, pero eso al final, o sea, hay que entender que el diafragma, como músculo, es el que responde a ese estrés crónico. Entonces se compromete la funcionalidad del músculo. Y entonces mi respiración se vuelve deficiente y no lo sé. Exacto. Y me está afectando, el diafragma es el motor de las vísceras, por ejemplo. Entonces mi intestino, mi funcionamiento intestinal es deficiente. Tengo colitis, tengo gastritis. ¿Sí? Y es crónico. Y es que te dicen nerviosa. Pues sí es nerviosa porque viene desde un esquema pues emocional. Por el estrés. Del estrés que es, pues es esto. Pero hace que mi músculo se tense y me está llevando, ¿no? Al ser el motor también de las vísceras, también va a mover la circulación y las linfas. Entonces voy a retener líquidos, mi circulación va a ser deficiente, mi oxigenación va a ser deficiente. Mi salud cardíaca, que tiene que ver con diafragma, voy a empezar a perder puntos. Y eso, pues tal vez no ahorita, si yo tengo 25 años, no lo esté percibiendo pero después de 10, 20, claro, ¿no? más siempre el cuerpo te cobra la factura. Eso es lo que yo les digo, ¿qué empieza a pasar? Pues empezamos a detonar factores de riesgo que a veces se suman a algo más, como un embarazo, como una menopausia, como un accidente, como una lesión que fue, es que nada más pasó esto y ya se cuenta que me descompuse, ¿no? Es que ya lo venía acumulando, pero no lo había visto. Exacto. Porque ya lo vivimos así. Sí, como normal, ¿no? Que justo fue lo que empezaste diciendo. Que muchas cosas se normalizan. Se normalizan. Y entonces, por eso es que los hipopresivos, pues no es que sea la panacea, pero pues al final, cuando yo tengo la oportunidad de desbloquear ese diafragma, pues imagínate todo lo que está cambiando a nivel de salud. Por eso hablo de salud. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios principales que nos pudieras decir de esta práctica? Pues digo, viéndolo como te lo estoy diciendo, obviamente va a mejorar capacidad pulmonar. Te va a desinflamar, va a mejorar la digestión de manera muy importante, ¿no? Nos vamos a olvidar de tolasitis, colitis, gastritis, estreñimiento, problemas de suelo pélvico como incontinencia urinaria, prolapso de órganos pélvicos, se cae la vejiga. Eso te iba a decir, creo que has tenido casos interesantes de inclusive gente que pues casi les habían dicho que iban a entrar a cirugía y se ha revertido, ¿verdad? Sí, hay que entender que es un compromiso, o sea, esto es una parte, pero conlleva cambios de hábito desde una conciencia, desde me esto. Y sí, o sea, se puede, o sea, es muy interesante. Y realmente por eso es que sí deberíamos de trabajarlo como un hábito, ¿no? Como lavarse los dientes, o sea que son hábitos de salud, como los hábitos del sueño, como los hábitos de higiene, pues hay de higiene postural y esto sería de postural y de respiración, ¿no? Exacto. Sí, que al final lo vivimos a diario, o sea, lo vivimos a diario, pero a veces no somos conscientes. Creo que la gran oportunidad que nos dan los hipopresivos y cualquier entrenamiento respiratorio es poder ir hacia adentro, darnos ese espacio de sentir también nuestro cuerpo y partes que a veces pues no nos damos la oportunidad de sentir cómo estoy respirando. ¿Cómo estás respirando tú ahorita si nos estás escuchando? O sea, ¿estás inhalando por la nariz, por ejemplo? Que esa es una de las, así a nivel de respiratorio, muchas personas respiran por la boca y este ya es un problema respiratorio. Abres tus costillas, botas tu abdomen, no lo botas, tu suelo pélvico, ¿qué hace? Por ejemplo, el suelo pélvico es un músculo respiratorio y no lo sabemos. Exacto. Asiste la exhalación. Entonces, cada vez que yo exhalo, mi suelo pélvico, el periné, tendría que estarse elevando. Cuando yo les digo eso en talleres, se me quedan así como de, ¿cómo? Sí. Porque no lo tenemos relacionado, no lo tenemos en conciencia, pensamos que es acá. Exacto. Y justo esto que decías, ¿cómo sería esto que hablabas de una respiración larga? Puedes
decirnos así cómo sería Sí. adecuado y cuál La cómo se debe de hacer. respiración funcional, fisiológica, ¿no? Hay que entender que entrenamiento respiratorio hay muchos. Sí, me ¿ok? imagino. Ujú. Nosotros dentro del área de los hipopresivos trabajamos hacia una respiración fisiológica y poder normalizar esa respiración fisiológica que casi en todas las personas está afectada por todo esto que estamos diciendo. Entonces, una respiración fisiológica, a mí me gusta mucho esa visualización que es como si fuera un paraguas, la respiración de paraguas, porque es 360 grados. Ok. Entonces, si yo visualizo mi caja torácica desde mis costillas, cuando yo inhalo, esa caja torácica se abre como un paraguas 360, ¿ok? Para que expanda mis pulmones. Ok. Entonces, esto se abre, expande pulmones, el diafragma baja para meter el aire. Y entonces, cuando yo exhalo, mi diafragma sube asistiéndose desde el suelo pélvico, desde la faja abdominal, para empujar el aire y al mismo tiempo el paraguas se cierra. Entonces les digo yo, pues así como la manija del paraguas de la sombrilla la subes para cerrarlo, eso es lo que tiene que pasar con tu musculatura profunda. El suelo pélvico y el transverso abdominal asisten como si fuera la manija del paraguas cuando lo subimos para permitir que se cierre la caja torácica. ¿Ok? Entonces esa es la respiración funcional. ¿Ok? Entonces me permite abrir y cerrar. ¿Ok? Entonces de ahí es por eso hablamos pues que es un mecanismo como de orquestación, ¿no? De sinergia, donde toda esta musculatura que es como un barril abdominal, arriba el diafragma, abajo el suelo pélvico, periférica la faja abdominal y erectores espinales por la parte posterior, están en sinergia para permitir esta respiración. Al inhalar no baja, al exhalar sube. Por eso cuando esto está haciendo, hablamos de que es el motor de las vísceras. Porque aquí me está estimulando todo lo que está dentro del barril. Y, por ejemplo, al inhalar, tus riñones bajan. Al exhalar, los riñones suben. Y todas las vísceras al interior están siendo masajeadas y desplazadas por esta orquesta muscular. Entonces, si esta orquesta muscular tuvo alguna repercusión, como un embarazo, como una cirugía, como una lesión, como una hernia, pues puede estar comprometido esta sinergia y que alguna no esté trabajando como debiera de funcionar y me esté causando dolor, por ejemplo, dolor de espalda, o que me aparezca una hernia, y así, o sea, pero esta se llama la gestión de las presiones, ¿no? Cómo esta musculatura gestiona las presiones internas. Claro. Sí, y justamente en una clase de hipopresivos es esto, ¿no? O sea, se trabaja mucho la respiración y tú vas haciendo este tipo de diferentes conteos y manera de cómo hacer, ¿no? Así es, para reordenar la gestión de las presiones. De las presiones. Sí, súper interesante. Porque bueno, yo también ya tomé una del tanto la introducción como unas clases y la verdad es que sí, digo, justamente como dices, porque no hacemos consciente cómo respirar. Así es. Y ya teniendo un entrenamiento y una conciencia, no es que no vayas a tener estrés. Ah, no, claro. Digo, pero al final estamos sujetando los factores de somatización o a nivel fisiológico, lo que puede repercutir el estrés. Claro. Mi diafragma se va a apretar de todas maneras ante un suceso emocional o de estrés. Pero el hecho de yo poder tener un mecanismo que lo normalice, que lo vuelva a estirar, pues no va a permitir que se siga acumulando ese descenso de oxigenación, de circulación y eso, que me va a llevar a un problema de salud. Claro. Entonces esto es como que me regresa, les digo, es como un control de daños, así, así tal cual. No, y creo que al final aquí, en este tema de que siempre platicamos cosas que van en pro de lo del sueño y ahorita que dices como higiene, sueño es como en todo, o sea, que es lo que yo les he mencionado aquí, justamente por eso esta parte de los rituales y el hacer un hábito de todos los días, darte un tiempo para ti y dedicar respiraciones conscientes o si vas a hacer meditación, lo que sea, pues es justo esto, porque todas estas técnicas te llevan a un bienestar. Así es. Entonces sí, intervenir
el invertir tiempo en asegurar una buena respiración va, por supuesto, a preparar tu cuerpo y a bajar los niveles de estrés en el día también. Exacto. Que tu espalda descanse, que estés oxigenado, para que tu cuerpo esté en una mejor situación general de bienestar, para descanso, y salud, ¿no? Para el descanso. Y ahora, dentro de las técnicas respiratorias, pues también en función de esto, de que una es simpática y otra es parasimpática, pues yo también puedo utilizar técnicas respiratorias ya como más encausadas a decir, bueno, quiero nivelar mi sistema nervioso, me siento muy ansiosa, por ejemplo. Si yo estoy muy ansiosa, estoy inhalando de más, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exhalar más. Okay. Entonces ahí ya puedo ser como más consciente de, o sea, en lugar de inhalar tanto, pues voy a buscar conscientemente hacer una exhalación larga y exhalar por la boca. ¿Para qué? Pues también para que me ayude a relajar desde la mandíbula y todo esto, la ¿verdad? Cuestión muscular, sí, porque es cadena muscular y está relacionado. Entonces, por fines de estudio hemos querido aislar el cuerpo y la mente, pero eso no se puede. Sí, claro. Es un ser integral y eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando yo intervenga el cuerpo, voy a afectar mi mente. Cuando intervenga mi mente, voy a afectar el cuerpo. Entonces, exhalo largo, soltando. Y que lo has dicho, ¿no? En las redes es como abriendo la boca, como si empañaras un cristal. Sí, ahí ¿no? está causado en incrementar la resistencia muscular. Pero si yo, para dormir, por ejemplo, hay una técnica que a mí me gusta mucho, que se llama suspiro fisiológico. Ok, a ver. El suspiro fisiológico vamos a hacer 2 inhalaciones continuas, cortas, y una exhalación larga por la boca. Entonces voy a hacer el... O sea, es como... Solo a soltar. Exacto. ¿Qué es? Que corresponde el suspiro, pues es una respuesta fisiológica, que lo que va a buscar es equilibrar mi sistema nervioso. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacerlo intencionado, o sea, yo voy a hacer un suspiro fisiológico para darle esa orden a mi cuerpo. Ok. Y entonces me va a permitir que se equilibre, es inmediatamente un reseteo para equilibrar y llevar a parasimpático. Okay. Entonces eso yo, por ejemplo, después de las clases, para asegurarme que la gente se quede en parasimpático, les recomiendo ingresar a suspiro fisiológico y después meto la relajación guiada. Okay, super. Entonces... esa es una que nos puedes recomendar justo para antes de dormir. Antes de dormir. Sí, antes de dormir estás dando vueltas en la cama, ya te pusiste tu pijama, tu aroma y así, pero a veces la mente es la que no se calma. Sí, es que es la que es más difícil, como la de que no se controla acá. Sí, no, la loca. La loquita. Que está ahí. Sí. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer suspiro fisiológico. Voy a hacer 6 ciclos. 6, ok. Y sueltas. Otra vez. Es algo que es automático. No es, me va a funcionar, no, es un reseteo a tu sistema nervioso. Okay, o sea, super. Eso es algo que estamos interviniendo en nuestro sistema nervioso a través de la respiración para que el nervio vago le diga a mi cerebro, cálmate. Exacto. Entonces eso lo uso mucho y, por ejemplo, varias de mis alumnas me comentan que a sus hijos, cuando están así de, ya les ponen esta. Ok. Y me dicen, se duermen luego. Ok, súper. Entonces es una muy buena técnica. Para... Y aparte es muy rápida. Claro. Porque digo, hay otras de 7, 8, pero son más largas. Y a mí lo que me gusta mucho es que este es muy corto. Es muy corto y ves los resultados así, inmediato. Súper. Así que pongan atención en esta y de verdad pues practíquenla, ¿no? Porque aquí es eso, que la gente lo haga y que la pruebe. Para que realmente vea la diferencia. Y ahorita esta que nos acabas de decir se llama suspiro fisiológico. Suspiro que es esta respiración y son 6 ciclos que se repiten o 7 en promedio. A veces en 4, O sea, esto es como un jack por el hecho de que estás en la cama y te estás dando ese espacio. Pero esto lo puedes utilizar, o sea, por ejemplo, vas a entrar, no sé, a una reunión. Ándale, y te sientes también ansioso, igualmente, a ver, me siento y voy a hacer suspiro fisiológico 4 veces.
tengo más. Ujú. Tenemos que entender que como es algo que es fisiológico, yo le estoy dando una orden a mi sistema. Claro. Ujú. Entonces va a funcionar. Exacto. Porque estoy haciendo los mecanismos de entrada al sistema nervioso. Al sistema nervioso. Súper. Entonces es una muy buena herramienta para bajar. Si estoy cayendo, por ejemplo, en un estado de ansiedad, que normalmente son respiraciones muy cortas, pero mucha Agitadas. inhalación, o sea, es hiperventilación. Entonces, igual, como yo ya estoy ahí, pero lo voy a hacer cortito. Me concentro en mi exhalación larga, la suelto. Y en medida de lo posible, pues todavía más, permitir que el cuerpo se suelte. Si yo ya me voy a dormir, permitir que mi pecho caiga hacia el suelo, bueno, hacia la cama. Hacia la cama, ¿no? Entonces, porque retenemos mucho, entonces el suspiro es lo que hace, nos suelta. Claro. ¿no? Ujú, o sea, exacto. libera mucha emoción también. Sí, El que eso es la suspiro parte tiene clave. toda una carga emocional. Exacto. Entonces yo ya le estoy liberando con eso y estoy regulando. Súper bien. Sí, pues súper interesante. Entonces yo creo que aquí me gustaría igual preguntarte, Gis, ¿dónde te pueden encontrar para aprender justamente contigo todo esto, tanto de más técnicas, las clases, los talleres, qué sé yo? Porque bueno, habrá gente que no sabe, te digo, de esto, que es la primera vez que lo escucha, y de verdad yo también he sido muy en pro justo de traerles ese tipo de temas que sabemos que van para salud y bienestar. Digo, independientemente como lo decías, que además imagínense en el caso de las damas que todo el mundo nos gusta estar con la cinturita y así, ¿verdad? De cuerpo y abdomen, bueno, ese es como el plus. Pero aquí lo importante es todo lo demás que ella dijo, de la parte interna de qué vas a hacer en tu cuerpo, ¿no? Entonces, que eso es la parte interesante, que siempre buscamos esto, que ustedes estén mejor y que hagan este tipo de... Por eso también yo recomiendo tanto este tipo de rituales, de que se den el tiempo y demás, por lo mismo. Porque imagínense que yo les he recomendado a lo mejor esta parte de hacerlo de aromaterapia, que se pongan su pijama, que a lo mejor leer poquito, que el leer agradecimiento, que el hacer esta técnica de respiración, o sea, pero para esto necesitas un tiempo. Entonces, la idea, por eso es también lo que hemos dicho siempre, que es la parte clave que nos cuesta trabajo dejar el celular, porque todo el mundo tenemos el vicio del celular. Y que ya se ha dicho mucho que lo ideal sería 1 hora al menos dejarlo afuera, inclusive de tu cuarto, o sea, ya no meterlo, o si lo vas a tener, es, no sé, adentro del buró, pero ya en modo avión o no molestar y no seguir estando atenta que a los videos, que a cosas de trabajo, que lo que quieras, para justamente dedicarte ese tiempo de calidad y que hagas todo este tipo de rutinas o rituales que te van a permitir llevar a esta parte de calidad de vida, o sea, de mejor salud, ¿no? Entonces, creo que aquí esta es una también técnica y una práctica muy interesante que también la pueden integrar en su vida y además que no se tiene que hacer ni diario, con dos veces a la semana, ¿no? Que es lo que tú recomiendas, van a tener un cambio importante. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, estamos en redes sociales, estoy como Técnicas Hipopresivas México, tanto en Instagram como en Facebook. Entonces ahí me pueden encontrar y también en el teléfono 4431-31-32-65. Ahí su servidora los puede atender directamente para cualquier duda o lo que quieran conocer al respecto. Y sí, realmente es hasta parece de comercial, pero sí es solo de 1 a 2 veces por semana de 20 a 30 minutos. Fíjense, es algo súper corto. O sea, para todo lo que nos da de beneficio, la ¿no? verdad es que, o sea, es súper barata. Yo le digo, no necesitas nada más que tu cuerpo, o sea, disponerte a hacer. O sea, yo si viajo, llego al hotel y, o sea, no necesito nada más que mi cuerpo y disponer del tiempo. Los 20 minutos sería lo ideal, pero si yo tengo 10, yo les digo, lo que tengas de tiempo disponible, todo suma. Claro. Entonces, al final es un acumulado. Entonces, si ahorita tengo 5 minutos, ¿qué voy a hacer? Si mañana sí tengo los 20, bueno, o los 20. Pero al menos tendría que hacer de 1 a 2 veces a la semana 20. 20 minutos, que eso es lo ideal, ¿no? Y entonces, para que igual puedan ahí encontrarla, para todos los que están aquí en Morelia, pues bueno, tiene su estudio donde también da las clases y finalmente pues es eso, que ustedes igual, pues ahí en todas las redes también tienes muchos videos, información, para que ustedes también se metan, la pueden seguir y investiguen un poquito más y vean toda esta parte tan interesante de los beneficios de los hipopresivos, ¿verdad? Así que de verdad estuvo muy interesante la plática. Mil gracias por todo tu conocimiento, por toda esta sabiduría que nos acabas de compartir.
Y pues bueno, más que nada esto ha sido una mirada creo que muy especial en esto de la respiración, justo como lo dijiste, y en los hipopresivos, pero de qué manera nos acompañan también en nuestra vida y para un mejor también descanso, ¿no? Y en toda la parte de beneficios de salud. Entonces yo creo que si estás escuchando este episodio, yo les diría que si te inspiró, lo compartas con más personas porque nunca sabemos quién lo puede necesitar. Y bueno, pueden empezar por esto que vimos ahorita de estas pequeñas respiraciones y recomendaciones, que lo empiecen a hacer ustedes consciente y inviten a otras personas a que también conozcan más de esta información. Y pues bueno, sobre todo es eso, es explorar un poco más sobre el bienestar. Nosotros aquí en Lunacen lo que queremos es eso, con todos estos temas muy aparte de las pijamas, las respiraciones, los rituales, las meditaciones, es llevarlos a esta parte de descanso consciente. Así que de verdad, gracias por acompañarnos, Gis. Síganla. Cualquier cosa también podemos nosotros también dar sus datos para que también compartan este episodio, nos sigan también en el podcast. Y bueno, si te gustó, igual compártelo con todo mundo para que más personas puedan ver todos los temas que estamos compartiendo relacionados con esta parte del descanso y del bienestar. Y agradecerles que nos hayan acompañado en este episodio más. Yo soy Akira Corrales, el podcast Lunacen, Dormir con Intención. Y pues será un gusto volver a verlos muy pronto. Y ya saben, siempre compartiendo temas que les puedan ayudar a toda esta parte maravillosa del descanso y sobre todo de dormir con más conciencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Lunacen, el podcast Dormir con Intención, un espacio que te permitirá reconectar con el poder transformador del descanso. Síguenos en redes sociales como Lunacen by Akira. Hasta la próxima.